Listo. ¿Ya digitaron la respuesta? Bien. Ok. Déjenme conectarle a unas personas por aquí. Luis. Tengo 2, 4, 6, 8 conectados nada más. Bueno, esperemos a que se sigan conectando los estudiantes. Mientras tanto, a ver, ustedes quedaron de realizar un trabajo sobre tablas dinámicas. ¿Qué encontraron sobre tablas dinámicas? ¿Para qué sirven las tablas dinámicas? ¿Para qué se utilizan? A ver, Marjorie, tú que tienes el micrófono activo, ¿para qué sirven las tablas dinámicas? ¿Qué encontraste de esa investigación? Lo que pasa es que como es que en grupo, entonces como tú estás cerquita, ya, es más fácil buscar aquí que buscar hasta ti que dijo ya, está todo muy bien. Ya, yo ya leo, ya, cuando yo voy aquí, si no hay el apartamento, voy a aquí, ya. Hoy no, no siempre te lo tienes que hacer lo que hace, es decir, Marjorie. Álvaro. Dígame. Álvaro, ¿me escuchas? Sí, dígame. ¿Para qué sirven las tablas dinámicas? Pienso que sirve para resumir y sacar datos, ¿no? Exacto, es Organizar una forma de datos. presentar la información que podemos utilizar nosotros para transmitir un informe o una planilla de datos a un grupo de personas. Las tablas dinámicas son muy útiles porque lógicamente nos van a mostrar específicamente los datos que nosotros necesitamos presentar. No una tabla normal, como por ejemplo es la que ocurre al momento de nosotros estar trabajando, que lógicamente vamos a llenar con toda la información. Pero entonces en la tabla dinámica nosotros podemos decidir qué es lo que queremos colocar o utilizar para trabajar en esta tabla. ¿Ya? Entonces las tablas dinámicas nos sirven específicamente para eso, para organizar las diferentes informaciones que nosotros estamos manejando en un conjunto de datos. ¿Ya? Con estas palabras, si no tengo una novia para noviembre, dejaré que me Hay escriba alguien cuando que yo tiene un nada. televisor prendido y está escuchando el televisor. Marjorie, creo que eres tú la que tiene el televisor, ¿no? ¿O quién tiene el televisor, Álvaro? Ustedes dos son los únicos que tienen el micrófono abierto. Ya. Ya lo apagué. Ah, bueno. Profe, acá conmigo está Walter. Ah, bueno, pues. Bien. Hay mucha bulla porque tienen todos los micrófonos activos. O sea, apaguen los micrófonos y cuando se les haga una pregunta,
o cuando ustedes quieran comentar algo, activen el micrófono, pero mientras tanto apáguenlo. Marjorie, apaga el micrófono. Aquí abajito aparece un icono del micrófono. Profe, se escucha Apágalo para entrecortado. por eso, apaga el micrófono para que no se Se escuche escucha todo lo que está entrecortado, pasando. no entiendo nada. ¿Cómo? ¿Qué pasa, Marjorie? El micrófono tienes que apagarlo. Profe, sí, Ya va. Micrófono. escríbale por WhatsApp a la chica y de pronto es que ella el internet le está jodiendo un poco. Le escribe por WhatsApp que apague Puede el ser de micrófono. pronto el internet. Mr. and Mrs. Lopez get the airport and everything, huh? Pues puede ser también, prende el micrófono, pronuncia y lo apaga por allá. Sí, vamos a participar uno por uno. Y luego voy preguntando. Y quien ve un error lo corrige. ¿De acuerdo? Bien. Did Mr. and Mrs. Lopez get to the airport early enough? No, because Ya. the COVID-19. Ahora sí, pues. Entonces vamos a explicar primero lo que dimos en la clase pasada, de lo que trató la clase pasada, de lo que eran los filtros, cómo se aplican y cómo se trabaja, ¿verdad? En este caso, tenemos nosotros nuestro informe de la empresa, que es un informe en el cual se pueden ver la cantidad de personas que estamos manejando, la cantidad de personas que tiene la empresa, todo dividido según su sucursal en la cual están trabajando y el cargo que están representando dentro de la empresa. Ahí tenemos las ventas que realizaron, la comisión, la bonificación y todo el total de trabajo. Marjorie, ya te apagué el micrófono, no hay problema por eso. Ya apagué el micrófono, no te preocupes. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer en primera instancia es que tenemos que estar ubicados dentro de la tabla. Cuando estamos ubicados dentro de la tabla, ahí nos permite crear la selección para poder trabajar esta parte de los filtros. Déjenme ver qué dice Escobar. Just pronounce it. Do it. Just do it. Don't ask me in Spanish. Listo, entonces, al estar dentro de la tabla, simplemente hay que irnos al menú datos, ya. Y dentro del menú datos tenemos la opción llamada filtros. Eso va a hacer que en los encabezados nos estén apareciendo automáticamente cada uno de las opciones para trabajar nuestra información, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta las preguntas, como les dije en la clase pasada en el video que les monté. Tenemos que tener en cuenta qué preguntas nos están realizando para nosotros poder responder eso según la información de los filtros. Correcto, y son varios que no te incluyen a ti. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta, ¿cuántas personas trabajan en la empresa? ¿Cuál puede ser el caso para poder responder esa pregunta? ¿Qué puedo hacer yo para poder responder esa pregunta según la cantidad de personas que tengo en el cargo? Entonces, una de las cosas que puedo hacer, Omar, Earlier, correcto. Earlier. Muy bien. Number 4. Entonces, si por ejemplo quiero hacer el filtro
para determinar cuántas personas son en las sucursales, simplemente me voy a la opción de sucursal, busco el filtro y específicamente en la opción de sucursal, ¿ya? Debo escoger solamente cuál es la que necesito utilizar, ¿ya? Si por ejemplo me están preguntando por la opción centro, yo simplemente le doy clic y dejo activa la función centro. Fíjense que automáticamente todos los demás objetos se van a ocultar, no se van a desaparecer, simplemente se van a ocultar. Si ustedes ven en los números, tenemos el 1, el 3, el 11, el 17, quiere decir que las demás informaciones están ocultas, no se pueden ver. Entonces nosotros podemos simplemente mirar la parte inferior, fíjense que acá abajo en la pantalla, debajo de donde dice hoja 1, aparece, se encontraron 30 de 100 registros. Esa es la información que nos están pidiendo a nosotros para colocar o para completar esta tabla que nos está pidiendo la empresa. ¿Ya? ¿Qué pasó, Mario? ¿Tienes alguna pregunta? Profe, y con la función contar A, Contará se puede usar para tener la cantidad de personas que vamos a utilizar, sí se puede utilizar. Claro, o sea, es que tú puedes trabajar esto dependiendo de qué vayas a trabajar. Tú puedes utilizar los filtros o puedes utilizar funciones para trabajar. En el caso de utilizar la función contar a, como tú estás explicando, por ejemplo, cuando voy a tener en cuenta la cantidad de personas, yo la puedo aplicar igual. Contará, ¿verdad? Eso lo puedo hacer, puedo usar la función contará y lógicamente lo único que tengo que hacer es seleccionar la cantidad de datos que voy a utilizar, ¿ya? La cantidad de celdas que están ocupadas y listo. Ahí me aparece cuánta información hay, pero fíjate en algo. Me dice cuánta información hay, pero como tenemos un filtro aplicado, el filtro no quita la demás información aparece todavía. Por eso me dice que tengo 99 datos. Cuando yo voy a aplicar las funciones al momento de trabajar estos informes, yo no puedo tener un filtro, no puedo trabajar con los filtros, yo tengo que tener desactivada la función de filtros. Por eso, primero vamos a explicar lo de los filtros y después vamos a explicar cómo se trabaja con funciones. Esta aplicación directamente con este ejercicio. ¿Oyeron? Entonces, con los filtros fue lo que ustedes hicieron en la clase pasada, pero estoy explicando porque creo que hay algunos que me están escribiendo al WhatsApp que dicen que todavía no han podido realizar la actividad. Entonces voy a explicar primero los filtros, déjenme terminar la explicación de los filtros y después trabajamos con lo de las funciones, ¿oyeron? listo. Bueno, entonces, como les decía, ahí tenemos... Profe, ¿Cómo? profe, disculpe, este es el que estamos haciendo. No, ese no es el que estamos haciendo, estamos explicando lo de los filtros. Mira el monitor, mira la pantalla que tienes ahí en el celular. Este. Ese lo vamos a hacer ahorita, no te preocupes. ¿Ya? Mira el celular, mira la pantalla que tengo yo, mira el tipo de archivo que tengo yo utilizando. ¿Sí te das cuenta cuál es? No, no se ve. No se ve. Pero yo no bajo nada más, no me da usted. Dios. Bueno, van 11 conectados por el momento. Entonces, pon el celular horizontal para que puedas ver la pantalla mejor y puedes hacerle zoom con los dedos al celular para que puedas ver la pantalla. Es el archivo de filtros y subtotales el que estamos manejando. ¿Ya? ¿Ya lo puedes ver mejor? Si no, espérate, yo voy a apuntar aquí un poquito el zoom para que ustedes puedan verlo. Listo, es otro archivo diferente al que estamos trabajando, es el que está en la opción, en la actividad de filtros y subtotales. Entrar a la plataforma. Y mira el de filtros y subtotales, que es el que estamos trabajando ahora mismo. ¿Ya lo viste? Muy
Muéstrame la pantalla del computador tuya, Marjorie. Ese es el que estamos trabajando. Ya. Entonces, ahora sí, pues. Entonces, seguimos. Como les decía, ya tenemos nosotros la cantidad de personas que tenemos en la sucursal centro. ¿Por qué? Porque lógicamente aplicamos un filtro directamente sobre la sucursal que queríamos averiguar. ¿Ya? Pero si lógicamente necesitamos saber cuántas personas trabajan en Oriente, en Prado y en las sucursales que tenemos nosotros, tenemos que ir seleccionando cada una de las sucursales y desactivando la anterior. Entonces, fíjense que ahora ya pasé a Oriente, ya no estoy en centro, sino que estoy averiguando cuántas personas aparecen en la sucursal Oriente. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que en la parte inferior se encontraron 35 de 100 registros. Ahí me dice cuántas personas hay o cuántas opciones hay para trabajar con esta información. Entonces, yo me voy al informe mensual y le coloco, por ejemplo, donde dice cuántas personas trabajan en Oriente, le coloco la cantidad que dice 35. Tengo 10 personas conectadas. Entonces, aquí en la hoja 1, nuevamente aplico el filtro sobre el mismo espacio y esta vez selecciono la sucursal Prado solamente. ¿Ya? Él me dice también que hay 35, entonces regreso nuevamente al informe y le coloco que hay 35 personas en la sucursal Prado. En el caso de que la pregunta cambie, porque fíjense que el criterio me está diciendo que está sobre la sucursal Oriente, sobre las sucursales específicamente, tanto Centro, Oriente como Prado. Pero en este caso, la siguiente pregunta que me aparece es una pregunta que me están haciendo específicamente no sobre las sucursales, sino sobre los cargos que tenemos nosotros dentro de las sucursales. Tenemos jefe, tenemos supervisor, tenemos patinador y tenemos vendedor. Tenemos que encontrar cuánta cantidad de personas trabajan en la empresa que pertenezca a cada uno de esos cargos. Para este caso, nuevamente regresamos a la hoja 1 y lo que tenemos que hacer primero que todo es en las sucursales volver a activar todas las opciones, tanto centro como oriente, para volver a tener todos los datos completos. Ahora, si ya tengo todos los datos completos, me puedo pasar a la columna de los cargos y puedo empezar a trabajar con los filtros, igual que trabajé con las sucursales. Dejar solamente seleccionada la opción que necesito averiguar. Por ejemplo, como son los jefes los que necesito averiguar en primera instancia, yo simplemente desactivo patinador, supervisor y vendedor. En su caso, ustedes tienen que darle el botón aceptar porque este es un sistema operativo diferente, así que ya saben. Me dice, se encontraron 24 registros de 100. Entonces yo regreso acá y coloco la cantidad de registros que encontramos, 24, ¿verdad? Eso es lo que tenían que hacer ustedes en la clase pasada. Entonces, por ejemplo, supervisor. Bueno, ya yo sé que también hay 24. Ya. Patinador. Entonces me voy nuevamente acá y busco la opción en los cargos. Y escojo patinador solamente. ¿Ya? Él me dice que hay 19 registros y hago lo mismo con cada una de esas aplicaciones. ¿Ya? 19. Y así sucesivamente voy haciendo lo mismo. Cuando el caso que sea uno en el que hay varios criterios, por ejemplo, cuando me preguntan cuántas personas pertenecen al cargo de jefe en la sucursal o centro, o en Oriente o en Prado, resulta que tengo dos criterios. ¿Qué debo hacer en ese caso? Cuando tengo dos criterios, el filtro lo debo aplicar en las dos opciones, tanto en los cargos como en las sucursales, para poder hallar la cantidad de personas. Él va ocultando las que no pertenezcan a esas opciones que yo voy escogiendo. Entonces, fíjense que si yo me voy aquí a la hoja 1 y busco donde dice el cargo y escojo jefe, y me voy a la sucursal y escojo centro solamente, entonces, ¿qué va a pasar? Él me va a ocultar toda la información que no tenga referencia en centro y en jefe y me va a mostrar específicamente solamente la cantidad de personas que hay con respecto a esos dos criterios. Para este caso, en la parte inferior me dice, se encontraron 9 registros de 100 registros. Ese es lo que hay que colocar nosotros en el informe mensual para la empresa, porque es lo que nos están pidiendo. ¿Cuántas personas pertenecen al cargo jefe en la sucursal centro? Entonces, le coloco ahí la cantidad. Listo. Lo mismo ocurre con cada una de las opciones. Tenemos que ir tomando, según los criterios que nos estén preguntando, cada una de las opciones. Por ejemplo, supervisor de centro. Cargo cogemos supervisor y
En las sucursales cogemos centro. No, que necesito saber cuántos vendedores hay en la sucursal Oriente. Entonces yo me voy a los cargos, escojo vendedores y me voy a las sucursales y escojo Oriente específicamente. ¿Ya? Ese es el proceso para trabajar los filtros. Él simplemente me va a ir ocultando la información, no me la va a ir borrando, ¿vieron? Eso es algo que quiero que tengan pendiente. La información está completa ahí, sino que simplemente se va ocultando a medida que nosotros vamos escogiendo las disposiciones. Daniela, no te veo conectada, pero me puedes ver. El que esté conectado, voy a poner un mensaje aquí. Bueno, el que esté conectado, que me pueda ver por el WhatsApp, me manda fotos, ¿ya? Simplemente para tener información sobre cuántas personas verdaderamente están conectadas en la red. ¿Oyeron? Aquí dice que hay 13. Tengo a Sofía, Pedro, Melissa, Marjorie, Julio, Joseph, Fabián, Farid, perdón, Diego. Bueno, aquí este nombre no lo puedo decir, pero bueno. Álvaro Consuelo. Omar, profe. Bueno, sí. Le aconsejo a Omar que vaya cambiando ese correo, porque ese correo así como lo tiene, o esa información así como la tiene, en una empresa se le puede llamar mucho la atención. No sé por qué me aparece ese correo, profe. No sé por qué me aparece ese correo. Bueno, ya déjalo así por el momento, lo cambio para la próxima sesión para que no aparezca así en el video que se está haciendo, porque todo esto está siendo grabado para que ustedes puedan tener la evidencia en la plataforma. ¿Oyeron? Entonces, seguimos con la explicación. Ahora, por ejemplo, fíjense bien que siempre va a ser dos criterios lo que nos están pidiendo en este caso. Cargo y sucursal. Siempre hay que hacer los filtros en ambas opciones para poder nosotros manejar esta información. Ahora, hay opciones en las cuales nos van a preguntar cosas específicas, como por ejemplo, ¿cuántas personas vendieron más de 5 millones? La empresa quiere saber cuántas personas tuvieron unas ventas bastante grandes para ella. Entonces, aquí el problema es que yo debo desactivar los otros filtros que tengo aplicados. Por ejemplo, debo quitar todas las opciones de las sucursales y todas las opciones de los cargos. ¿Por qué? Porque si no, la información que me va a presentar cuando yo haga ese informe es solamente la información correspondiente a lo que corresponde a la sucursal y al cargo que yo tenga seleccionado. Entonces, yo desactivo todas estas opciones y me voy esta vez a la opción de ventas. En su caso, en su equipo no les va a aparecer esto así como lo tengo yo aquí, sino que les va a aparecer otras opciones de filtros, ¿ya? Entre esas opciones de filtros deben escoger una que se llama filtro de número. Y en filtro de número les aparecen diferentes opciones para seleccionar. Cuántos son mayores a, cuántos son menores a, cuántos son iguales a. Por ejemplo, esta lista que yo tengo aquí, que les estoy mostrando aquí. Ya, en este caso aparece directo. En el caso de ustedes tienen que buscar la opción que se llama filtro de número. ¿Oyeron? Entonces, yo, por ejemplo, como quiero saber cuántos fueron mayores a 5 millones, selecciono esta opción que dice mayor que y escribo la cantidad. Ustedes deben escoger lo mismo. Deben escoger en filtro del número la opción que diga mayor que. En el cuadro que les va a mostrar, escogen simplemente el primer recuadro que está en la parte superior derecha. O sea, del lado derecho van a escribir el número de 5 millones. Pero cuando lo escriban no pueden colocarle ni puntos ni comas. Solamente pueden colocar el número con la cantidad de ceros que van a utilizar. En este caso son 5 millones. Entonces, ahí tenemos nuestros 5 millones. Ustedes le dan a aceptar a eso, se darán cuenta que él les va a decir que hay 41 datos. Entonces, esa es la cantidad que ustedes deben colocar, o que debieron colocar al momento de estar realizando la actividad. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, 41 personas. En el caso de que me digan cuántos venden menos de 3 millones, el procedimiento es exactamente el mismo. Yo debo buscar en las ventas, específicamente, cambiar la opción de mayor que a menor que y colocar la nueva cantidad que voy a trabajar. ¿Listo? Ya coloqué los menores a 3 millones. Entonces, en este caso me dice que son 32 personas las que vamos a manejar. ¿Ya? Entonces, listo. Ahí tenemos ya la cantidad. Fíjense que la última pregunta
es cuántas personas pertenecen al apellido López o se llaman López. Cuando voy así a trabajar de esta forma, ocurre lo mismo, pero esta vez me tengo que dirigir específicamente a la opción de apellido. Ocurre algo, como ya yo manejo esta tabla, ya yo sé que López es una persona que vendió más de 5 millones. Y fíjense que tenemos el filtro aplicado todavía en las ventas, en donde me dice que son las personas menores a 3 millones. Entonces yo debo desactivar esta opción simplemente. Ahí tengo todos los datos nuevamente. Me voy nuevamente para la opción de apellidos. Y esta vez, en el caso de ustedes, debo escoger una opción que se llama filtro de texto específicamente. O si no escojo filtro de texto, puedo colocar en la lupita esa que aparece en la parte inferior donde está buscar y puedo escribir la palabra que voy a utilizar. López. Y listo, él me hace un filtro basado en esa palabra que yo coloqué. Me dice solamente que hay una persona que se llama López en la empresa. Entonces esa es la respuesta que yo debo colocar. ¿Listo? ¿Entendieron? El que no haya entendido, active el micrófono y diga si entendió o no entendió. Ok, yo no entendí. Como nadie habla, asumo que todos entendieron. Ahora, piense bien en algo acá. Profe, hasta ahí yo sí entendí, pero... Profe, ¿Pero qué? donde dice función que hay que poner... Allá vamos, tranquilo. Entonces, miren bien aquí. Nosotros, además de poder trabajar esto con los filtros, hay otras opciones que podemos hacer. Acuérdense ustedes que en clases anteriores yo les dije que había una opción que se llama trabajar con funciones. ¿Qué vienen a ser las funciones? Las funciones vienen a ser palabras que el sistema puede identificar como una acción a trabajar. En este caso hay varias palabras que nos pueden servir para poder encontrar la misma información. La idea es que los datos coincidan, que la cantidad que hallamos con los filtros sea la misma que hallemos con la opción de las funciones. En este caso, por ejemplo, en la primera pregunta, ¿cuántas personas trabajan en la empresa? ¿Qué función me serviría para trabajar eso? Ahí ya yo puedo empezar a buscar el tipo de función que debo utilizar. Hay varias funciones que se pueden utilizar en este caso. Por ejemplo, se las voy a poner acá. Vamos a escribir acá para que ustedes puedan ver cuáles son las funciones que se pueden manejar en este tipo de casos. Por ejemplo, tenemos la función que se llama contará. Vamos a ampliar el tamaño de esto para que ustedes lo vean bien. Entonces, tenemos la función contará. ¿Qué me pide la función contará para trabajar? La función contará solamente me pide un rango de datos. ¿Ya? Es lo único que me pide la función contará, un rango. ¿Qué pasa con el rango? El rango es el grupo de datos a los cuales yo quiero asignarle la función. Para este caso, cuando yo lo realice, él me va a decir cuántas celdas están ocupadas con mi información. O sea, él me va a decir cuántas celdas tienen nombre o tienen cualquier tipo de información, ya sea número o sea texto. No importa, para la función contará qué tipo de información está dentro de la celda. Esa es una de las funciones más importantes acá en este caso, que la función contará me sirve para contar cualquier tipo de información, ya sea número, sea texto específicamente. En cambio, si por ejemplo yo uso una función que se llame contar, ¿sí? La función contar también me pide un rango, pero lógicamente la función contar solamente me va a contar las que tengan información de carácter numérico, nada más. No me va a contar ni siquiera celdas que tengan texto, ni celdas que tengan texto en combinación con números. La contará sí me cuenta celdas que tengan cualquier tipo de información. Entonces, por ejemplo, en el caso de que me pregunten cuántas personas trabajan en la empresa, la mejor función que puedo utilizar para trabajar esta acción es la función contará. ¿Por qué? Porque la función contará no tiene en cuenta qué tipo de dato está en la celda. La única forma de que la función contará
no copie o no tome una celda es que la celda esté en blanco. Es la única forma de que la función contará no la tome para contar. Ahora, otras funciones que puedo hacer son funciones en las cuales se pueden condicionar las acciones. Por ejemplo, tenemos la función que se llama contar.si. En el contar.si ya yo puedo definir un criterio, ¿ya?, para que me cuente dentro de un grupo de datos. La función contar que me pide específicamente que yo determine un rango de datos, ¿ya?, y me pide que determine un criterio, ¿ya? ¿Qué viene a ser el criterio? El criterio es lo que yo quiero que me cuente, lo que yo quiero que me analice del grupo de datos que yo seleccione. Por ejemplo, si yo selecciono todas las sucursales vienen a ser mi rango. Y si yo quiero que me cuente solamente las que pertenecen a centro, yo en criterio coloco entre comillas la palabra que quiero que me cuente. En este caso, como son palabras lo que vamos a contar, siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que contar esa palabra entre comillas. Si no le colocamos comillas a la palabra, él no va a encontrar absolutamente ninguna palabra o ninguna cantidad. ¿Oyeron? Entonces, para contar.si, el criterio, o sea, la palabra que queremos contar, debe tener comillas. Si no la colocan, no sale nada. Va a decir que hay 0 datos. Ahora les explico con el ejemplo cómo se trabaja. Hay otra función que me sirve también cuando yo lo que quiero saber son varios criterios. Por ejemplo, en este caso, cuando nos pregunten cuántas personas trabajan en la sucursal centro, cuántos pertenecen al cargo jefes, ahí simplemente tenemos que usar contar.si porque solamente tenemos un solo criterio lo que están pidiendo. ¿Cuántos son de centro? ¿Cuántos son de oriente? ¿Cuántos son supervisores? ¿Ya? Es un solo criterio que estamos manejando ahí. Pero cuando me pregunten, no, ¿cuántas personas en la empresa pertenecen a la sucursal centro que sean de jefe? Entonces ahí son 2 criterios los que tenemos que manejar. Cuando sean varios criterios los que tenemos que manejar, lo que tenemos que hacer es utilizar una función llamada contar.si.conjunto. ¿Y qué me va a pedir específicamente la función contar.si.conjunto? Me va a pedir lo mismo que me pide el contar.si, pero repetidas veces. Me pide un rango primero, o un rango 1, me pide un criterio 1, me pide un rango 2 y me pide un criterio 2. Y así sucesivamente. Él me sigue pidiendo la cantidad de criterios que yo necesite para contar las personas que estoy utilizando. En este caso, si me están pidiendo cuántos jefes trabajan en la sucursal centro, específicamente yo cojo como primer rango los cargos, el criterio le coloco la palabra jefe porque es el que quiero contar y escojo la otra columna de trabajo que vendría a ser las sucursales y le coloco que como criterio quiero utilizar la sucursal centro. Entonces, de esa forma, él empieza a buscar la relación entre las dos acciones y me muestra solamente la cantidad de datos según la información que estoy manejando. ¿Ya? Estas 4 formulitas son las que se pueden utilizar en este caso para responder la primera tabla que tenemos manejando aquí. Lo que es la función contará, lo que es la función contar.si y lo que es la función contar.si.conjunto específicamente. Por ejemplo, ¿cómo se trabaja con ellas? Vamos a ponerlo aquí, vamos a trabajarlo aquí. Entonces, si yo me ubico aquí en las funciones y veo la primera pregunta, ¿cuántas personas trabajan en la empresa? ¿Verdad? Esa es la primera pregunta que me están haciendo. Yo necesito responder esa función. ¿Qué coloco? En primera instancia coloco el signo igual porque lógicamente así es como se empieza a trabajar una función. Coloco el igual, me voy a la hoja 1, coloco el igual, coloco el nombre de la función que voy a usar, que en este caso es contará, abro el paréntesis y simplemente en la hoja 1 debo seleccionar cualquier dato de las columnas, pero debo tener en cuenta algo. No debo tener ningún filtro aplicado. Si tengo algún filtro aplicado, cuando seleccione los datos, las celdas que están ocultas también me las voy a subir. Entonces, como no tengo ningún filtro aplicado, yo simplemente selecciono todas las celdas que voy a utilizar, ¿verdad? El conjunto completo de datos de una sola columna.
Listo, cuando yo tengo la selección, ya yo creé la selección, yo le doy un enter y él automáticamente se regresa y me coloca la... Ahora me está diciendo 100 personas. Entonces, para encontrar las mismas opciones a través de los filtros. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas trabajan en la sucursal centro? Entonces yo hago lo mismo, coloco el igual y esta vez la función que voy a utilizar no es la función contará, sino como tengo un criterio que específicamente me dice que tengo que escoger las que sean de centro, yo simplemente coloco contar.sí y abro el paréntesis. Una vez tengo la función que voy a aplicar, me voy a la hoja 1 y como lo que necesito es sucursales, yo debo tomar toda la información de las sucursales, todos los datos de las sucursales. Una vez selecciono todos los datos, simplemente ¿qué tengo que hacer? Colocar el punto y coma y escribir entre comillas la palabra que quiero utilizar. Por ejemplo, entre comillas coloco la palabra centro. Si yo no le coloco las comillas, él no va a identificar la palabra y me va a decir que hay 0 personas o 0 cantidades. Pero cuando yo la coloco entre comillas y le doy enter, él me dice automáticamente, hay 30 personas. ¿Se dan cuenta? Ahí aparece 30. ¿Qué voy a hacer con sucursal Oriente? Hago lo mismo. Lo mismo. Coloco el igual. ¿Cómo? Aquí se conectó alguien más. Vamos a permitirle estar en la reunión. ¿Quién se conectó? Le estoy mandando la información a los que tienen conexiones. Entonces aquí buscamos otra vez, vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, La verdad es que no 13 personas. me parece. Ajá. ¿Quién habló? Marjorie. ¿Qué pasó? Bueno, entonces, aquí me están preguntando por Oriente, hago lo mismo, me voy a la hoja 1, selecciono todas las sucursales. ¿Cómo, Marjorie? Dime. Vale. Selecciono todas las celdas. Y esta vez coloco el nombre de la otra sucursal, Oriente. ¿Listo? Ahí me aparece. Ah, bueno, como no he probado el nombre de la función, entonces colocamos aquí contar.sí. Listo, ahí está, 35. ¿Ya? Ahora, hay veces en las que yo puedo hacer el autorrelleno. Acuérdense que el autorrelleno se utiliza para que pueda aplicar la misma fórmula en un grupo de datos. Pero cuando hago los autorrellenos, yo debo bloquear las celdas en este caso. ¿Por qué? Porque si no bloqueo las celdas, ellas se van a ir moviendo. Si se van moviendo, lógicamente, me van a cambiar la cantidad de información que voy a obtener como resultado. Por ejemplo, vean ustedes aquí en cuántas personas pertenecen al cargo. Yo voy a usar una misma fórmula para responder las 4 opciones al tiempo. Voy a responder jefe, supervisor, patinador y vendedor utilizando el autorrelleno, pero lo que tendría que hacer sería cambiar la palabra que estoy usando como criterio. Entonces, por ejemplo, yo voy igual, contar.sí, abro paréntesis. Contar.sí. Entonces, en el contar.sí me voy otra vez a la hoja 1, pero esta vez selecciono los cargos. Fíjense que tengo los cargos todos seleccionados, entonces yo voy a bloquear antes de colocar el punto y coma. Si yo lo hago después de seleccionar, solamente con presionar una sola vez la F4, él me bloquea ambas celdas, tanto la D como la
la última que yo seleccioné. Pero si no lo hago, si lo hago después de colocar el punto y coma, me toca bloquear una por una. ¿Oyeron? Entonces, en este caso, presiono la tecla F4 y fíjense que el bloqueo automáticamente se va a colocar en las dos celdas al tiempo. Coloco el punto y coma y ahora sí escribo lo que quiero que me cuente. Para este caso es la sucursal, el cargo de jefe. Ahí tengo el cargo de jefe. Veamos que escriben en el WhatsApp. No tengo PC, profe. ¿Ves viendo el video? Rosalinda, ¿qué escribe? Profe, ¿qué será? Vamos a mandar otra vez el link. Y Daniela. Ah, bueno, Daniela sí tiene video. Bien. Gracias, Daniela. Ya, yo creo que Los que no tengan video, creo que solamente tienen sonido, ¿no? Entonces, ya tengo la fórmula con esa celda bloqueada. ¿Sí? Dime. acabé de llegar, entonces, ¿cuál está haciendo usted? ¿Cómo? ¿Cuál está explicando? Sí, estoy escuchando. Bueno. ¿Cuál está Entonces, explicando? ¿quién? ¿Cuál está explicando ¿Quién está usted? escuchando? Daniela. Ah, bueno, bien. Rosalinda pide el código. Vamos a mandarle el código a Rosalinda. Ahí está el código. Dale clic a donde dice Meet. Aquí tengo una persona. Permitir. Permitir. Listo, tengo 14 ahora. Bueno. Profe, disculpe, ¿cuál está explicando usted? Estoy explicando lo que se dio en la clase pasada, el martes. Lo de filtros otra vez. Ah, ok. Para las personas que no pudieron realizar la actividad porque no tenían conexión o no estaban en la sesión. Bien. Entonces, como les dije, yo bloqueé las celdas, yo puedo hacer el autorrelleno en este caso. ¿Ya? Hago el autorrelleno solamente en las 4 celdas que necesito. Ojo con esto. Solamente en las 4 celdas que necesito. ¿Por qué? Porque solamente escogí la columna de los cargos. Yo necesito averiguar cuántos jefes, supervisores, patinadores y vendedores hay. Entonces, yo hago el autorrelleno solamente en esas 4 celdas. En todas me va a aparecer el mismo número porque lógicamente el criterio que estoy utilizando es el mismo. ¿Qué debo hacer yo después? Simplemente cambiar en cada celda el criterio por el que estoy trabajando. Por ejemplo, en la segunda me piden es supervisor, no me piden jefe. Entonces, ¿yo qué hago? Me ubico en esa celda y en la barra de fórmulas o con el doble clic le cambio la palabra jefe por supervisor. Y automáticamente él me da la nueva respuesta. ¿Sí? Para este caso me dice 24 porque supervisores también hay 24. Me voy a la tercera y cambio la palabra jefe, la cambio por patinador. Y ahí me dice cuántos hay. Lo mismo hago en la otra, cambio la palabra jefe por vendedor, exactamente como dijeron ahorita por ahí. Y dice cuántos hay. Ya, fíjense que hay más jefes, más vendedores que cualquier otro tipo de información. Bueno. Ahora, cuando sean 2 criterios, fíjense bien, jefe está al centro, ¿verdad? Ya tengo 2 criterios ahí para manejar. Entonces yo lo que hago es que coloco el signo igual nuevamente, coloco la función que voy a utilizar, que para este caso va a ser contar.si.conjunto. ¿Verdad? Esa es la función que voy a aplicar para este caso. En el punto conjunto, como les dije ahorita, son 2 criterios los que puedo manejar, de 2 criterios en adelante. Entonces, en este caso, yo debo hacer las selecciones de los rangos en los cargos y en las sucursales. Entonces, ¿yo qué debo hacer aquí? Me voy para la fila, la hoja 1.
tomo toda la columna de los cargos, solo la columna de los cargos. En este caso la voy a bloquear para hacerlo de la misma forma como hice la anterior, en donde solamente tendría que cambiar las palabras, o sea, los criterios que voy a manejar en cada una de las celdas. Entonces con el F4 la bloqueo y le coloco el primer criterio, que sería jefe. Coloco nuevamente el punto y coma y esta vez voy a seleccionar el otro rango de criterio, o el otro rango, que es la columna de las sucursales. Yo selecciono la columna de las sucursales. Una vez tengo seleccionada la columna de sucursales, nuevamente coloco el bloqueo, porque yo debo bloquear ambas columnas, tanto la de los cargos como la de las sucursales. Y de esta forma le agrego el criterio que voy a contar, que sería la sucursal centro. Listo, ya tengo mi función creada, le doy enter y ahí me dice cuántos hay. Hago el autorrelleno en las celdas en las que aparezcan los criterios que vamos a utilizar. Entonces yo hago el autorrelleno solamente hasta donde aparece el último, que es vendedores de la sucursal Prado. Hasta ahí hago el autorrelleno y voy cambiando cada una de las palabras que voy manejando. Por ejemplo, en la segunda fila no es jefe, sino que es supervisor, pero también es de la sucursal centro. Entonces solamente tengo que cambiar la palabra jefe. La sucursal la dejo exactamente igual porque me están pidiendo que sea también de centro. Entonces yo selecciono simplemente la sucursal, la parte de jefe, y coloco supervisor, que es el segundo criterio que voy a manejar. ¿Listo? Ya me cambió el resultado. Ahora, debo ir haciendo eso con cada uno de los criterios que voy a analizar. Debo ir viendo en la fila específicamente qué cargo me está diciendo y qué sucursal me está diciendo. ¿Ya? Específicamente debo hacer eso, ¿para qué? Para que pueda aplicarme la fórmula tal cual la necesito en cada una de las celdas. Si no le cambio eso, los criterios, según lo que estoy averiguando, lo que estoy preguntando, lógicamente él me va a arrojar un resultado totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer la de patinadores de Oriente, por ejemplo. Fíjense que dice jefe y centro. Tengo que cambiar tanto la palabra jefe por la palabra patinador, y debo cambiar la palabra centro por la sucursal que voy a utilizar, que sería Oriente. Listo, ahí tengo. Listo. Esa forma de trabajar también se puede utilizar para encontrar cantidades de valores en un grupo de datos. Podemos usar contar.si, podemos contar.si.conjunto, o podemos usar contar a o contar solo. Acuérdense de algo, el contar solo se utiliza solamente para valores numéricos. El contará para valores numéricos y textuales. Web video. De todos modos, yo voy a montar la plataforma, la conferencia, para que ustedes puedan verla. ¿Oyeron? Entonces, además de que pueden trabajar ahora mismo, pueden trabajar también más adelante. El video que yo voy a montar va a tener el sonido propio que yo tengo trabajando acá en el computador, o sea que se va a escuchar un poco mejor la información. ¿Oyeron? Dado el caso, no puedan escuchar perfectamente lo que estoy hablando, ya sea porque no tienen una buena grabación en el celular, o porque no tengan una buena, un buen audio en el computador que están manejando. ¿Oyeron?
De todos modos, yo esa sesión la voy a montar directamente a la plataforma para que ustedes la puedan ver también más adelante y puedan repetir las acciones. ¿Oyeron? Seguimos. Ahora, en el caso de que ustedes no tengan que averiguar por cantidad de personas, sino que tengan que averiguar, por ejemplo, en el caso de donde dice vendan más de 5 millones, ¿verdad? Ya ahí es un criterio totalmente diferente y lo que necesito hacer es tener en cuenta cuál es la función que más me sirve. Vamos a ver, no sé si alguien responde esto, vamos a ver si alguien puede responder. ¿Cuál función me podría servir para poder responder esta pregunta, en la cual me piden cuántos vendieron más de 5 millones? Contar, contará, contar punto sí, punto conjunto. ¿Cuál me serviría? Contar. Contar. ¿Por qué contar? A ver. ¿Cómo? Porque es simplemente para contar números. Sí, pero él cuenta solamente celdas que tengan números. Pero yo necesito los que sean mayores a 5 millones. ¿Cuál me serviría? Contará, como la primera. Tampoco. Contará cuenta celdas con información, pero yo necesito que me cuente solo los que son mayores a 5 millones. Nada más quedan 2 de las funciones que les puse. Entonces, ¿cuál sería? No se escucha bien. Bueno, ahí utilizaríamos la función contar punto sí, porque el que me piden mayor a 5 millones también es un solo criterio para trabajar. ¿Ya? Entonces, cuando me piden mayores a 5 millones, la función que debo utilizar en ese caso es contar punto sí. ¿Por qué? Porque en este caso, el contar punto sí es el que me va a permitir que yo pueda determinar como criterio los que sean mayores a 5 millones. Vean cómo se trabaja en este caso. En este caso yo tengo que colocar, lógicamente, el nombre de la función, contar punto sí, ¿verdad? Me voy a la hoja 1 y lógicamente yo tengo que trabajar es con las ventas, ¿no? Busco las ventas, vamos a ver dónde están las ventas. El básico, las ventas están más acá, velas acá. Entonces yo me voy para las ventas. Y escojo toda la columna de las ventas. Listo, tengo la columna de las ventas ya seleccionada. ¿Qué criterio le voy a aplicar? Bueno, punto y coma. Y el criterio esta vez, si ustedes se dan cuenta, como me están pidiendo los mayores a 5 millones, yo debo colocar el signo mayor que, pero lo debo colocar también entre comillas. Si no le coloco las comillas, repito, no encuentra nada. Coloco el signo mayor que y le coloco 5 millones. Acuérdense que va sin ceros. Sin comas, perdón, mi punto. Listo. Entonces ahí me dice ya 41. Esa misma función me sirve para los que son menores a 3 millones. Lógicamente lo que tengo que hacer es cambiar el signo que voy a utilizar. Y en el caso de López, ocurre lo mismo. El contar puntos sí es el que me sirve para poder identificar cuántas personas se llaman López. ¿Oyeron? Entonces, esta parte se trabaja de esa manera. Las funciones o los filtros me pueden servir para poder responder a este tipo de información. Ahora, hay algo que se puede utilizar que me puede ayudar mucho más rápido a poder identificar estas respuestas que tenemos que manejar, que es el caso de lo que les mandé a investigar, que eran las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas también me sirven para responder este tipo de información. Nosotros podemos trabajar con ellas para encontrar los mismos resultados que trabajamos allí, pero de una forma un poco más rápida y sencilla. ¿Cómo se crea una tabla dinámica? ¿Cómo se trabaja con una tabla dinámica? En este caso, lo primero que tenemos que tener para poder trabajar con una tabla dinámica es irnos a la hoja 1, porque lo primero que tenemos que tener para poder hacer una tabla dinámica es un conjunto de valores, un conjunto de datos.
En este caso, el conjunto de datos que tenemos que manejar es la misma tabla en la cual estamos trabajando nosotros con los filtros. Pero esta vez no necesito los filtros. ¿Cómo? ¿Qué preguntaban por ahí? Profe, ¿cuál es ese? Es la misma hoja. ¿Cuál es ese lo que está explicando Es la ahora? tabla que estamos utilizando. ¿Cómo? No escuché bien qué preguntan. O sea, que esa es la misma hoja de los filtros. Sí, en la misma hoja de la filtros podemos trabajar la tabla dinámica. Niño, no te comas las uñas. ¿Cómo? Bueno, vamos a ir a la plataforma, que hay una inquietud que están poniendo en la plataforma. Vamos a ver qué ponen por aquí. Daniela. Estarán los últimos. Ah, bueno, bien. Volvamos a la sesión, ahora sí. Seguimos acá. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer... ¿Cómo? No escucho bien. El despacho. Está un poco entrecortado la comunicación. La que está explicando está la dinámica. Sí, ahora voy a explicar las tablas dinámicas. ¿Puedo explicar todo eso ahora? Sí. Entonces, vean bien. Como les decía, los mismos datos que encontramos nosotros con los filtros o con las funciones, lo podemos hacer también a través de una tabla dinámica. La tabla dinámica también me sirve para encontrar información en un conjunto de datos. O mejor dicho, me sirve más bien es para organizar la información de un conjunto de datos. En este caso, el conjunto de datos que queremos averiguar o que queremos analizar viene a ser la misma tabla que estábamos trabajando ahorita. Queremos saber las mismas respuestas, pero esta vez utilizando lo que se llama una tabla dinámica. En pocas palabras, queremos organizar esta información de una manera más fácil de comprender y más fácil de interpretar. Entonces, lo primero que yo debo hacer es irme a mi hoja donde tengo la información, donde tengo todos los datos, ¿verdad? Tengo los apellidos, los nombres, las sucursales, todo eso. Entonces, yo tengo que estar ubicado específicamente dentro de la tabla para que él pueda identificar la ubicación en donde va a ser la tabla dinámica. Entonces, yo selecciono dentro de la tabla, en la tabla que estamos de filtros y subtotales. Entonces, en el menú insertar, yo tengo una opción que se llama tablas dinámicas. La primera opción que aparece, tablas dinámicas, yo le doy clic ahí y fíjense que automáticamente él me selecciona toda la tabla. ¿Ya? Yo automáticamente, cuando le doy un clic, él automáticamente, como estoy dentro de la tabla, él automáticamente me va a seleccionar toda la tabla al mismo tiempo. Entonces, yo simplemente, ¿qué debo hacer? Darle clic a la función aceptar, escoger la opción que dice hoja de cálculo nueva, que lógicamente es mejor que aparezca en una hoja nueva a que aparezca en la misma hoja cuando la cantidad de datos son demasiados. Entonces le damos aquí a aceptar y fíjense que él me aparece en una hoja nueva. A ver. Sí, exacto, así. Sí. Pues. Ahí me había mandado un mensaje ahí. Que no sé de quién era. Pero bueno. Ahora, fíjense bien en algo. Mensaje del esposo.
Sí, me di cuenta de eso. Mi esposo me mandó un mensaje. Pero bueno, aquí en este caso, ya cuando vamos a trabajar con una tabla dinámica, nos cuenta de algo. Ya nosotros escogimos la información de la hoja, estaban los datos para trabajar, ¿verdad? Eso es lo primero que tuvimos que haber hecho, escoger la hoja donde estaba la información. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense que en la tabla dinámica nos coloca del lado derecho una serie de opciones a seleccionar. Hay una serie de casillas, si se dan cuenta. Hay una opción donde dice código, apellido, están todos los encabezados, fíjense bien, todos los encabezados de la tabla que nosotros tenemos en la hoja 1. Aquí está el código, el apellido, el nombre. Entonces acá en la hoja 2, en la hoja que estamos trabajando la tabla dinámica, también me está apareciendo el código, el apellido, el nombre, el cargo, todo eso, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior vamos a tener 4 espacios para trabajar. Uno que se llama filtro, otro que se llama columna, otro que se llama fila y otro que se llama valores, ¿verdad? En estos 4 es donde nosotros tenemos que posicionar cada uno de los diferentes elementos que estamos manejando. ¿Qué vamos a trabajar primero? Primero tenemos que responder cuántas personas trabajaron en la empresa. Y para hacer esa respuesta, simplemente podemos coger cualquiera de las columnas a manejar. Piensen en algo. Tenemos que escoger cualquiera de las columnas. ¿Cómo? ¿Quién preguntó por ahí? Cualquier columna nos sirve en este caso, pero hay que tener en cuenta algo. La columna que se llama valores es una columna en la cual siempre va a tender a sumar cuando la información que coloquemos sea numérica. O sea que si nosotros colocamos ahí los códigos, es lo que va a hacer es que me va a sumar los valores de los códigos. Si colocamos las ventas, me va a sumar los valores de las ventas. Pero si nosotros colocamos en esa celda una información que sea textual, por defecto, él lo que va a hacer es que nos va a contar cuántas palabras hay en esa información, o sea, cuántas celdas están ocupadas con información. Por lo tanto, en este caso, si queremos responder la primera pregunta sobre cuántas personas trabajan en la empresa, nos sirve más de una forma directa si escogemos una celda que tenga texto principalmente. ¿Por qué? Si escogemos una que sea de número, él va a sumar y por defecto nos tocaría cambiar el criterio. Pero en este caso, por ejemplo, yo voy a coger los apellidos y los voy a arrastrar directamente sobre la opción que se llama valores. Ahí es donde lo voy a poner. Lo pongo en valores y fíjense que automáticamente el resultado que me está brindando, voy a aumentar aquí para que lo puedan ver. Vean que me dice cuántas personas hay. Esta es la primera respuesta que me están preguntando. Profe, ¿se me aguantó el video o no? ¿Cómo? ¿La pausa? ¿Ha pausado el video? No deja ver. Ya corre. Ah, ¿O todavía no corre? sí. Omar, ¿no corre? No, profe. Yo opino que cierren la cámara porque así genera interferencia. Apaga la cámara. La cámara tuya, apágala. Porque de pronto es que no te alcanza la señal para poder ver. ¿Ya? Nada, profe. Todavía hay. Nada, no se mueve. ¿Está en qué? En 100. No sé, no se mueve, no hago nada. ¿No ven? No, profe. Déjenme ver para ver si voy a desconectar la conexión de la pantalla y voy a conectarla otra vez. Ya, desconecté. ¿Me ven a mí? Sí. Bueno, entonces ahora voy a pantalla completa otra vez. ¿Listo? Ahora sí. ¿Ya volvió a aparecer? Sí. Omar. Ay, no parece. Sí, profe, ahí Ahora sí sí. aparece. Ahora sí. Bueno, ya pues. Bueno, entonces seguimos. Ahora Como les decía, en este caso, como coloqué una celda que tiene un valor numérico,
¿Sí? ¿Cómo? Ustedes también pueden compartir su pantalla, dado el caso quieran mostrarme algo que tienen en el computador. En la parte inferior, ya, les aparece, está presentando o compartir pantalla. Bueno, me lo está mostrando acá en el... A ver, para ver, enfoca mejor porque no se ve nada. Así. No, Sí, pero no exacto. veo nada. Pero no lo vas a poner arriba. No lo vas a poner acá en donde dice columnas, sino que lo vas a poner solamente en valores. En la opción valores únicamente. ¿Ya? Tiro eso. No debe estar en columnas. Quítalo de columnas y déjalo solamente en valores. ¿Ya? Porque si lo dejas en columnas te va a poner un apellido en cada columna. Y imagínate nada más que son 100 valores, ¿cuántas celdas no estás usando? ¿Ya? Entonces, los apellidos los debes poner solamente en la opción que se llama valores. Ahí sí te va a aparecer en el cuadro solamente la cantidad de opciones que hay ahí. ¿Listo? Bueno, seguimos. ¿Qué debo hacer ahora? Cuando necesito responder las otras preguntas. Yo puedo copiar esa misma tabla o crear una nueva tabla, pero en este caso es más fácil copiarla que crearla. Yo debo seleccionar las dos celdas de la tabla, ¿ya? Para este caso, porque solamente tengo una tabla que son dos celdas solamente. Cuando sean más, lógicamente hay que seleccionar toda la tabla que estemos manejando. Entonces yo copio esa información y la debo pegar más abajo, pero debe haber una separación entre ellas de 3 filas. Si no hay una separación de 3 filas, no va a funcionar ese pegado. ¿Cómo lo pego? Control B pequeña. Control C para copiar, Control B para pegar. Clic derecho copiar, clic derecho pegar. Cualquiera de las dos funciones le sirve. No lo van a pegar como valor, ¿oyeron? En clases anteriores les dije que pegaran como valor, en este caso no van a pegar como valor, sino la pegan de forma normal. Control B pequeña. La seleccionan y le dan Control C para copiar y se ponen más abajo, 3 celdas más abajo, y le dan Control B pequeña. Bueno, entonces, ahora, fíjense que yo tengo la misma tabla, es exactamente igual, pero esta vez voy a responder la pregunta sobre las sucursales. ¿Cuántas personas trabajan en Centro? ¿Cuántas trabajan en Oriente? ¿Y cuántas trabajan en Prado? Entonces, ¿qué hago yo en este caso? Como son sucursales lo que voy a escoger, yo simplemente busco en la parte superior, en la casa. ¿Cómo? Bueno. Yo escojo en las opciones de... O sea, pero en realidad no sé qué es lo que está haciendo. O sea, simplemente copian y pegan la tabla. No me lo muestro atrasado, pero ya no sé cómo es lo que hace usted. No te escucho bien, se escucha cortado. No fue así. No, tú estás con otra tabla diferente. Es la tabla de la hoja 1. No, pero vamos a pegar. Es esta que está aquí, esta, la de la hoja 1, es la que estamos haciendo para la tabla dinámica, utilizando para la tabla dinámica. Esa es la que estamos utilizando. ¿Ya? Pero entonces ya iba acá y dice esto. La de arriba, la que tienes arriba, esa chiquitica es la que vas a copiar. No, pero la vas a seleccionar simplemente. La seleccionas y le das Control C y la pegas más abajo. Simplemente es seleccionarla
Sí, pero debe seleccionar las dos celdas, no solamente el encabezado. ¿Listo? O sea, debes seleccionar con el ratón las dos celdas. Tanto la que dice cuenta de apellidos como la que dice 100. La que está acá arriba. Exacto, así. Entonces la copias, la pegas y esta vez lo que vamos a hacer simplemente es agregar las sucursales a las cuales nosotros le queremos hacer el análisis. Entonces podemos seleccionar solamente la casilla de sucursales, ¿ya? Y ponerla específicamente en la opción de filas. En las sucursales, yo las debo colocar sobre las filas específicamente. Al colocarlas sobre las filas, él automáticamente me cambia la forma de la tabla, si se dan cuenta. Exacto. Entonces, fíjense que enseguida me cambia. Me dice que en Centro hay 30, en Oriente hay 35 y en Prado hay 35 y el total de la empresa también es 100. Ahora, si yo quiero agregarle más criterios a esta tabla, yo lo puedo hacer. Por ejemplo, fíjense que puedo activar los cargos o puedo colocar los cargos sobre las filas también y fíjense que ya la tabla cambia. Ahora me está mostrando específicamente cuántos hay en cada sucursal y también me está mostrando cuántos hay en cada cargo correspondiente a la empresa. ¿Ya? Tengo toda la información ahí que me están pidiendo en la hoja de informe mensual. Prácticamente tengo todo ese conjunto de datos aquí en esta tabla solamente. Pero fíjense que la organización no es muy buena. Agrega en la hoja, en la tabla 2, agrega. Profe, Dígame. profe, esa tabla dinámica hay que hacerla. Claro. Ah, ya. Yo pensé que era para responder a... También se utiliza para responder. Exacto. Ah, bueno. Entonces, en la tabla que tienes abajo, en la tabla 2, esa que hiciste ahora, que copiaste y pegaste, lo que debes hacer es agregarle en la opción que dice filas, debes arrastrar ahí la opción de los cargos. Que aparecerán, además de las sucursales, los cargos. Coge los cargos y actívalos. Él automáticamente se pone por defecto en la fila. Exacto, aquí en fila deben estar sucursales y cargos. Ahora fíjate cómo está la tabla, cómo se ve la tabla. ¿Ya? ¿Qué cambió? Entonces ya te dice cuántas cantidades hay de cada uno de ellos, ¿no? Debes dejar también en la columna de valores los apellidos, ¿oíste? Para que te aparezcan las cantidades. En los valores debes colocar la columna de los apellidos. ¿Está escribiendo alguien? Marjorie, como te digo, o sea, trata de apagar la cámara que tengas
el micrófono apágalo para ver si la conexión se vuelve más rápido para que tú puedas ver el video mejor. Porque lógicamente esto depende del internet que tengan específicamente para trabajar. Entonces, para acá por lo mismo. No. Tiene red de Wi-Fi, Ah, bueno, ya entonces ahí sí la señal ya... pero no sé. ¿Qué tal? De todos modos, como te digo, Marjorie, yo voy a montar de todos modos el video a la plataforma para que ustedes puedan ver completamente la sesión, ya en la plataforma que tendrá mejor audio. ¿Oyeron? Mejor porque en realidad no. Esto de tabla dinámica que estoy explicando también está en el video de la plataforma. En la plataforma también hay un video que explica también cómo se crean las tablas dinámicas. Es el primer video que está en la opción de las actividades de filtros. ¿Vieron? También hay un video que explica cómo se crean las tablas dinámicas. Pueden trabajar también desde ahí viendo ese video también para manejar la información. Entonces, bien. Ahora, digamos que quiero entregar la tabla así como la tengo, pero quiero una organización totalmente diferente, porque no me sirve que me muestre verticalmente toda la información. Yo puedo organizar los datos según lo que quiero entregar en un informe. Por ejemplo, si yo cojo los cargos y los cambio para las columnas, fíjense bien, estoy poniéndolo en las columnas, ya la tabla cambia, la tabla se ve un poco diferente. Entonces fíjense que ya tengo solamente en la columna las sucursales, en la columna tengo los cargos y en las filas tengo las sucursales. La tabla se organiza de una mejor manera. Está mejor organizada. ¿Sí lograron hacerlo? ¿Lograron organizar la tabla? No. Bueno. Simplemente en la columna deben colocar los cargos, en la fila deben colocar la sucursal y en los valores deben colocar los apellidos. Y de esa forma se organiza la tabla. Profe, la tabla solo con esos tres. Solamente con esos tres. En esa tabla está toda la información que manejamos en la primera hoja de trabajo. Ya, esa sola tabla es la que hay que hacer. Sí. Ahora, fíjense en algo. O sea, esta misma tabla me sirve para responder la segunda que aparece en la hoja. Simplemente lo que tendría que hacer, como no me están pidiendo cantidades en la segunda tabla, sino que me están pidiendo es valores específicamente de las ventas que tuvo la empresa, lo que puedo hacer es cambiar eso de los apellidos, o sea, quitarlo de los apellidos de ahí, y lo que voy a poner ahí es las ventas que tuvo la empresa específicamente dentro de la opción valores. O sea, yo arrastro la opción de ventas sobre los valores específicamente. Y ahí me aparece la nueva información. Fíjense bien que me está mostrando cuánto fueron las ventas para cada cargo y para cada sucursal directamente. Eso es lo que me está mostrando específicamente aquí en esta opción. ¿Ya? ¿Qué debería hacer yo lógicamente con estos datos? Lógicamente estos datos los debería configurar en valor monetario. Entonces, al yo escoger el valor monetario, él automáticamente me va a cambiar ese tipo de información, porque hasta el momento son solamente números los que él me está mostrando. Pero yo necesito esa información que sea un valor, específicamente de carácter monetario. ¿Oyeron? Entonces, las tablas dinámicas, fíjense que se pueden utilizar para trabajar la misma información que se trabajó por los filtros
o por las funciones, pero esto es mucho más rápido de emplear, mucho más dinámico, ¿ya? Entonces, siempre es bueno poder manejar las tablas dinámicas dentro del Excel. Vayan manejando un momento. ¿Cómo? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Ajá. profe, ¿y qué pasa? Van a hacer con preguntas y código? no se escucha bien. Arriba tienen el chat para trabajar también. Pueden mandar la información por el chat. Ya pueden hacer las preguntas por el chat. A ver qué hay en el WhatsApp. Vale. Bueno, a las tablas también se le pueden crear gráficos, ¿oyeron? En la opción analizar tabla, que está en la parte superior. A ver qué manda a decir Daniela. Sí, solo para la segunda tabla se pueden emplear. Para los resultados de la segunda tabla. Entonces, como les decía, ustedes pueden crear también gráficos con las tablas dinámicas. En este caso, si yo me ubico dentro del gráfico, en la parte que me dice en la parte superior, analizar tabla dinámica, puedo escoger la opción llamada gráfico. Y fíjese que él automáticamente me saca un gráfico directamente con la información que yo tengo manejando en la tabla. Si yo le aplico algún filtro a la tabla dinámica, automáticamente se me cambia la gráfica que estoy manejando. Ya puedo hacerlo de forma directa, ya para manejar mi información dentro de las tablas. Profe, profe, hay que hacer esta gráfica también. Claro, deben hacerla. Para algo se está explicando. Ah, bueno. Por ahí se escucha una gallina, hombre. Déjame, te busco un... No tengo aquí un
computador cerca, un momento. Bueno, estoy esperando que prenda el equipo para mostrarte, Sofía, dónde está la ubicación de la gráfica para las tablas dinámicas en Windows, porque lógicamente el sistema operativo acá es un poco diferente. Dime, Diego, puedes escribir también por el Meet, por la sesión. Voy a ver acá en el celular para ver qué me dice. Bueno, Tati que está enferma, entonces, ok. Profe, sí. A ver, espérate un momento que lo tengo como... Sí, exacto, así. Entonces, si estás dentro de la tabla, en la parte superior, en donde dice tabla dinámica, análisis de tabla dinámica, te aparecen dos, diseño y analizar. En analizar, tú escoges la opción de gráfico dinámico y él automáticamente te monta el gráfico en la información. Un momento. Vamos a ver qué puso Marjorie. Sí, exacto. Profe, yo no sé cómo hago eso. ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo? hago la que montó el compañero ahora? No te escucho bien. ¿Qué dices? ¿Cómo la que montó el compañero Rojas? Rojas. ¿Cómo hago la que montó el compañero Rojas? La gráfica. Sí. Simplemente te tienes que ubicar dentro de la tabla, ¿ya? Y al momento de, en la parte superior arriba, en el Excel, en la parte derecha, te va a aparecer analizar y diseño. ¿Sí los ves? Cuando estás dentro de la tabla, o sea, Se tienes que escucha estar recortado, acá, ¿cómo? tienes que estar dentro de la tabla. O sea, con la tabla seleccionada, Ahí. exacto, sí, tienes que ponerte dentro de la tabla que acabaste de crear. Esa no. Ahí, esa, en esa que tienes ahí. Dale un clic dentro de la tabla. Ya. Bueno, entonces, ahora, arriba te aparece analizar y diseño. Sí. ¿Sí las ves? Por acá arribita. Analizar y diseño. Bueno, en analizar, Sí. buscas gráfica dinámica.
¿Sí aparece? Exacto. Selecciona la gráfica y dale a aceptar. ¿Alguno quiera o esa? Si quieres escoger alguno diferente, puedes escoger alguno diferente. O sea, lógicamente, la que te está mostrando, la que te puse yo acá, es la más fácil de interpretar, por eso la escogí. Pero tú puedes escoger una de columna, una de líneas, una de circular. Bueno, la circular en este caso no serviría, porque la circular solamente maneja un solo tipo de valores. Pero esta, la de columna, maneja la cantidad de información que necesitemos. ¿Eh? Entonces, exacto ahí. Ok. Bueno. ¿Qué dice Diego? Este no. Profe, yo mejor espero que usted Bueno. Hay que montarlo. Sí, creo que sí. Listo, ¿ya lograron hacer el gráfico? Profe, sigan. Bueno. Entonces, listo. Eso con respecto a cómo se crean las tablas dinámicas y cómo se trabaja con ellas. Ahora, en la plataforma, ustedes tienen un ejercicio para trabajar que se llama, ya les digo cómo se llama. Se llama Taller Compras. Descargamos ese. Sí, descarguen el que dice Taller Compras. Ya. A descargarlo acá. El parcial. Ajá. Este que está aquí, este que le estoy mostrando. Ese parcial. Sí, ese. Ok. En ese no tienen que hacer tablas dinámicas, no tienen que hacer esas opciones, sino simplemente son fórmulas normales. Me salió, ¿Ah? me salió así cuando lo fui a abrir. De pronto es que ya lo tienes abierto, ¿no? Mira si no lo tienes abierto ya. O tienes dentro de una fórmula, o estás aplicándolo dentro de una fórmula. Ciérralo y vuelvo a tratar de abrirlo. Profe, si lo cerré todo. No, pero no me refería acá a la sesión acá, sino me refiero es al archivo que estabas tratando de abrirlo. Cancela eso, ciérralo y vuelve a entrar a la plataforma y descárgalo otra vez.
el archivo que estábamos trabajando, móntenlo con la tabla dinámica. Se están desconectando. Me quitó. Ujú. Me quitó todo. ¿Cómo? ¿Dónde lo puedo buscar? Está en la plataforma. Se llama Taller Compras. Semana 3, Taller Compras, trabajo No, independiente. el que estaba haciendo. Donde lo guardaste. Ya, aquí ya está. Pero el que yo estaba haciendo. No, no lo, Eso, o no sea, lo guardé porque no se acuerda que le mostré lo que me salía y le dije. No, no. Descárgalo nuevamente. Yo fui otra vez hice todo eso. ¿Cómo? No, pero el de Taller Compras. Debo. Profe, una pregunta. Sí, dígame. La bonificación del auxilio de transporte. No, la bonificación no es auxilio de transporte. Acá abajo les dice 5% de las ventas. Ah, listo, gracias. Y para sacar el sueldo neto, también hay que sumar el auxilio de transporte, ¿cierto? Claro. Listo, gracias. En la parte inferior de la tabla tienen la información de cómo se maneja los datos que están manejando ahí. Profe, me tengo ¿Cómo? que volverlo a hacer. Sí. Claro. Si se te borró toda la información, claro. Ya ahí sí no puedo hacer nada. En valores va venta. En valores va a las ventas, sí. El apellido en columna. Bueno, entonces este lo deben realizar ustedes. ¿Ya? Profe, en columna apellido. ¿Cómo? Profe, Sí, dime. en columna apellido. No, los La apellidos carga y es cuando es la valores. cantidad lo que quieres contar. En las columnas lo que debes colocar son las sucursales o los cargos. Y en las filas también, o sea, colocas las filas, en las filas colocas ¿La qué? las sucursales, en las filas las sucursales y en las columnas los cargos. Esperen un momento que el cable de conexión se está quedando sin corriente, voy a conectarlo ya. Listo. Exacto, sí, así. Claro, deben responder esa tabla. Deben hallar las ventas. Vean que en la parte inferior les dice lo que deben hacer. Ya.
guardamos y lo montamos. Claro, guárdenlo y montenlo en la plataforma donde dice filtros y subtotales ahí mismo. Si ya tenían un archivo montado, dejen el otro archivo ahí montado y monten este nuevamente, no hay problema. Bueno, vayan trabajando este, lo tienen que montar también en la plataforma, ¿oyeron? Hola, Daniela. El de parcial. Sí, ese. Bueno, por un momento ya ven. Sí mismo. Bueno, volvemos. Entonces vamos haciendo eso. Sí, tienen que hacer eso ustedes. Ya. Preguntas que tengan las hacen sobre el ejercicio. Vamos. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. En la parte inferior tienen lo que deben hacer. Ya. Vayan respondiéndolo. Vamos a ver si en la plataforma hay algo que... Luego con los micrófonos. Acuérdense que deben hacer la investigación sobre tablas dinámicas a pesar de que la hayamos dado ya. Deben hacer la investigación de tablas dinámicas y deben montarla a la plataforma. Profe, Dime, profe, dime. aquí en ventas, tengo que coger ese producto, el computador, y multiplicarlo por el teléfono, y multiplicarlo por el televisor. Claro, ahí abajo te dice que debes coger el precio y multiplicarlo por... Tengo que buscar. Ya, aquí abajo te dice, allá los resultados de las siguientes opciones. Ventas. Realizar la venta de los productos con su precio. O sea, cada producto debes multiplicarlo con su precio. Ya, es la suma de la cantidad de computadores con el precio, ya, más la cantidad de equipos por su precio, más los televisores por su precio. Todo eso debe ir en una sola fórmula. O sea, sí, mire.
Pon por el Acuérdate que no uses precio. los números, usa las celdas específicamente. Así, profe. Acércalo más que no lo veo. ¿Se alcanza a ver? No alcanzo a ver nada muy bien. No habla, yo no te hago preguntas, nada. Que no puedo trabajar así con el teléfono. Sí, pero coge las celdas. Así, Las celdas y sabes que debes empezar por el igual. sí, ya. Profe, El uno. el salario básico es la suma de todos los salarios que aparecen. ¿El salario básico o el sueldo neto? ¿Cómo? Ah, yo sé. Profe, hace el resultado. No. Debes coger cada cantidad y multiplicarla por su precio. Eso lo debes hacer Por eso, intercalado. mira. Danieli. Igual. ¿Dónde estabas tú? Cojo el ¿Dónde estabas tú? computador acá. Ujú. Yes. Ni sola ni acompañado, que no tiene nada que ir hacia la tienda. Y descalza. Así que te vas saliendo otra vez de aquel caso. Metiste el pote. Mira, para este caso, tenemos que empezar tomando la cantidad de computadores, multiplicarlo por el precio de los Me deja usar el computadores. teléfono en la operación. ¿Ya? ¿Qué es esto, baby? Vamos Esto lo tengo que a dar hacer. aquí el zoom para que puedan ver bien. Vean bien. Yo debo coger la cantidad de computadores, multiplicarlo por el precio de esos computadores, ¿ya? Debido a que el precio de los computadores se encuentra por fuera de la tabla de valores de nosotros, que es la que está en la parte inferior, o sea, toda esta es nuestra tabla de valores. Debido a que esa celda que yo escogí de acá arriba está por fuera de la tabla, La bloqueé. la opción de F4. Se hace bloqueo con Y eso lo F4. voy a sumar. Sí, exacto. Y eso lo sumo más los equipos de sonido, o sea, la celda de los equipos de sonido, multiplicada por el precio de los equipos de sonido. Nuevamente, el precio que está por fuera, yo lo tengo que bloquear. ¿Ya? Y eso lo sumo más nuevamente los televisores multiplicados por el precio. Y nuevamente el precio lo tengo que bloquear. Le doy enter y hago el autorrelleno. Profe, es multiplicar, suma, multiplicar, suma, multiplicar. Exactamente, multiplicar, suma, claro. Claro. Yo lo sé hacer, pero no puedo hacerlo aquí. Profe, cuando vamos a coger el equipo de sonido, ¿lo multiplicamos o lo sumamos? ¿Cómo? Es multiplicar, sumar. Cuando vamos a escoger el equipo de sonido, ¿lo multiplicamos o lo sumamos? Por el precio del equipo de sonido, lo sumamos. O sea, los computadores por su precio. Y lo sumamos más los equipos de sonido por su precio. Y lo sumamos más los televisores por su precio. ¿Quién tendrá un portátil que me lo preste? El portátil de aquí, ¿por qué no me lo mandas a arreglar? ¿Por qué se me entiende? ¿Ah?
Porque ya tenía aquí. Estás pero multiplicando no sé por qué solamente, lo no estás generé ahora. sumando. No se estaba las Estás tres y después multiplicando, por eso te da un número tan grande. Es los computadores por el precio, más los equipos de sonido por el precio, más los televisores por el precio. ¿Ya entendiste? Así. Exacto, sí. Así, ahora sí. Un momento. No me deja el hijo de madre teléfono. Hey, Julio. Habla. Ajá, ¿qué pasó? Profe, y en la comisión es lo mismo. O sea, Claro. el computador por la comisión, por el 12%. Computador por precio, por comisión. Ah, y lo mismo, y sumo más el producto. Exacto, sí, así. Bueno. ¿Qué pasó, Daniela? Profe, la comisión. La comisión es muy parecida a lo que acabaste de hacer, solamente que debes incluir la multiplicación por la comisión. O sea, los computadores por el precio, por la comisión, más los equipos de sonido por el precio, por la comisión, más los televisores por el precio, por la comisión. ¿Ya? ¿Cómo? Te salió valores porque te faltó bloquear alguna de las celdas. Revisa en la fórmula cuál celda te faltó bloquear. Y la bonificación sería. Abajo te dice el 5% de las ventas. Exacto, sí. Yo sé, está bien. En el portátil hunde F4 y le da otra opción. Sofía, de pronto es que tienes configurado con una tecla de función la opción F4. Si el F4 está con algún color, debes buscar la tecla de función que lo activa. Pareces un viejo tomando café. Profe, y el total es lo mismo, sumar el salario básico, el auxiliar transporte, la suma de los computadores, suma de equipos, televisores. ¿Ah? No, ¿qué? ¿Cómo vas a O hacer sea, no eso? hacen bulla.
Total, promedio, valor máximo, valor mínimo. Es esto. No, cuando vas a hallar el neto a pagar, mira lo que te dice en la parte inferior. No, el neto ya lo hallé, pero el total. Por eso, al lado de abajo, claro, al total sí se le aplica todo. Se le aplica todo. Sí. Ya la están arreglando. Profe, nos hace la comisión. ¿Tú te acuerdas cómo acabaste de hacer las ventas, no? Que cogiste cada computador Sí. y lo multiplicaste por su precio, ¿verdad? Para la comisión no solamente debes coger los computadores y el precio, sino la cantidad de computadores la debes multiplicar por el precio del producto y la debes multiplicar por la comisión. Y después le No, sumas fíjate que no entiendo esto. No, Profe, se escucha entrecortado. los computadores, la cantidad de computadores, ¿verdad? La debes multiplicar Profe, se escucha por el entrecortado. precio. Pero si interrumpes no puedo hablar casi. La cantidad de computadores, o bueno, voy a ponerlo en el chat. Aquí. Bonifica. Si no estoy haciendo, Elvis. Estoy anotando lo que están haciendo para hacerlo ahora que termine. Mañana será irme temprano a hacer la bonificación. Valario máximo multiplicando el 5% por las ventas. 5% por las ventas. Ya voy. Hazme el favor, oye, yo te puedo recoger todo y llevar todo. Che. Jóvenes. Ya que se escucha todo y eso está grabándose. Ya. Bueno, jóvenes, cualquier cosa, continuamos por el... Sí, está prendido. Continuamos por el WhatsApp. Yo les voy escribiendo lo que deben hacer para que puedan trabajar esta acción. ¿Oyeron? Por el momento toca dejar hasta aquí porque van a cerrar la institución. Las alarmas las tienen que activar, entonces frenamos hasta aquí y por el WhatsApp les sigo respondiendo las preguntas y las inquietudes. ¿Oyeron?